Parece que estamos con la alarma de colegio, ahora que vamos a volver, que los chicos vuelen al colegio. ¿Qué tal todos y todas? ¿Cómo están? Estoy súper contenta de dar la bienvenida. Hoy día vamos a tener una hora sumamente rica. Vamos a tocar un tema que es muy relevante, ¿no? Que es el acoso sexual laboral en el trabajo. Y para eso tengo un panel de lujo que me acompaña. Pero antes de presentarles, quiero decirles por qué decidimos hacer esta charla. El propósito de Apoyo Comunicación es que las empresas sean admiradas y generen confianza por su rol positivo en la sociedad, ¿no? Y uno de los temas que son fundamentales para poder generar confianza es crear ambientes seguros, donde haya seguridad psicológica, donde las personas, tanto hombres y mujeres, puedan sentirse, ¿no?, libres y tranquilos de poder trabajar. Y en este caso, es fundamental que las empresas también contribuyan a solucionar uno de los grandes problemas del país, que es el caso de hostigamiento sexual. Entonces, creemos que es un tema sumamente relevante y para eso decidimos, ¿no?, formar un panel de lujo de 4 mujeres extraordinarias. Una es Marlene Molero, que nos acompaña, que es CEO de Gender Lab. También nos acompaña María Ángela Zuluaga, que es la directora de operaciones de Adecuales. Tenemos con nosotros a Rosina Castañola, que es la gerente de personas de Sodimac. Y finalmente a Verónica Valderrama, que es la vicepresidenta de Recursos Humanos de Golpes. Este panel es un panel para mí de lujo, porque tenemos por un lado la data que nos van a compartir tanto Marlene como María Ángela, que de alguna manera pone en evidencia la problemática, ¿no? No es un tema menor, es un tema muy complejo y van a compartir con nosotros hallazgos tanto del informe ELSA como del ranking PAR, que creo que va a ser información muy relevante para que de alguna manera sigamos tomando conciencia de esta problemática tan grande. Y por otro lado, tenemos tanto a Rosina como a Vero, que para mí son 2 mujeres a las cuales admiro muchísimo, son mujeres valientes, empoderadas, y que
siempre están de alguna manera poniendo los temas vinculados al empoderamiento, a la equidad, ¿no? En agenda, se compran el pleito y han hecho también transformaciones bien importantes dentro de sus empresas. Entonces, ellas nos van a contar casos específicos y tipos de prácticas que han hecho para ayudar, ¿no? a trabajar y crear un poco el círculo virtuoso y cómo desde la empresa privada podemos lograr hacer cambios. Entonces, antes de darles el pase, ¿por qué es tan importante esto? Porque es una problemática real. Tan es así que hay una fecha que es el 27 de febrero, que es el Día de la Lucha contra el Hostigamiento Sexual Laboral. ¿No? Qué increíble que tenga que haber una fecha. Pero la fecha, ¿por qué nos sirve? Para que seamos conscientes que tenemos que promover, ¿no? ambientes laborales seguros, dignos y libres de violencia. En el Perú, de acuerdo a un estudio, que ahora nos va a contar con un poquito más de detalle Marlene, el 34% de mujeres encuestadas ha sufrido algún tipo de acoso laboral. Y solamente 2 de cada 100 mujeres denuncian formalmente el acoso laboral. ¿Y esto es responsabilidad de quién es? De la víctima, del entorno, de la cultura de la empresa. Entonces, realmente sí creemos que este es un trabajo de todos. Y las empresas sí podemos contribuir realmente a ser agentes de cambio. Entonces, ahora sí, le quiero dar el pase a Marlene para que nos cuente un poco los hallazgos. Va a haber un informe completo que se va a publicar, me parece el domingo, ahí nos vas a contar Marlene, pero sí nos va a contar ahorita algunos hallazgos. Y yo quiero pedirte que profundices un poquito, Marlene, en la parte vinculada al tema generacional, ¿no? Porque hay un paradigma de que normalmente las mujeres más jóvenes, las que empiezan su experiencia laboral, son aquellas que sufren mucho más acoso, ¿no? A diferencia de las que ya tienen una trayectoria mayor. Entonces, sí me gustaría que puedas contar los hallazgos, pero que profundices en eso, porque muchas veces también juzgamos, ¿no? O tomamos medidas en función a paradigmas que son equivocados. Muchas gracias, Marlene. No, a ti, Milagros y Apoyo, muchísimas gracias por la invitación y un gusto compartir el panel con Rosina, Verónica y María Ángela. Efectivamente, estamos soltando un informe el día domingo, justamente por el tema del Día de la Lucha contra el Hostigamiento Sexual en el ámbito laboral. Este informe, digamos, se basa en la data recogida por ELSA, que es la herramienta digital desarrollada por GenderLab con el apoyo y financiamiento del BID, que recoge evidencia para ayudar a las organizaciones a adoptar, digamos, estrategias de prevención frente a este problema que sean realmente eficaces y eficientes en el manejo de los recursos. Yo voy a dar como algunos números, digamos, o aproximaciones de cómo está este tema acá, profundizando sobre el tema que me has pedido. Y solo te quería como resaltar que la data está basada sobre más de 32.000 respuestas, entonces, de ingresos de información. Entonces, en el Perú, por lo menos, es la muestra, digamos, más grande que se tiene sobre este tema, considerando además que el Estado no hace investigaciones sobre esto, ¿no? Entonces, antes de este informe, digamos, estamos básicamente a ciegas en lo que está sucediendo y más o menos nos basamos en lo que conocemos a nuestro alrededor. El acoso sexual, digamos, genera una serie de costos empresariales, baja la satisfacción laboral, promueve, digamos, o incrementa el ausentismo y afecta fuertemente a las personas, ¿no? Los niveles de estrés, digamos, más del 70% de quienes han pasado por alguna situación de acoso sexual reportan haber sufrido estrés, ansiedad, problemas para dormir y otro tipo de afectaciones, ¿no? Y esto que le pasa a la persona, evidentemente también le pasa al negocio, sobre todo cuando hablamos además de organizaciones, por ejemplo, como las que nos acompañan en este panel, ustedes mismos, donde el bienestar de la persona se pone en el centro y eso es algo que hemos aprendido especialmente dentro de este contexto. Y efectivamente, ¿no? Más de 1 de cada 3 personas ha pasado por alguna situación de hostigamiento sexual laboral en los últimos 2 años, que es lo que midió la herramienta, ¿no? Imagínate si hubiésemos preguntado qué hubiese sucedido a lo largo de su trayectoria laboral. Y acá la pregunta inmediata que surge es, claro, pero en mi organización, digamos, a las justas hay denuncias o tal vez no hay, entonces de pronto este es un problema de otro tipo de organizaciones, ¿no? No de una empresa, digamos, formal, grande, con otros tipos de estándares, pero la muestra está basada en empresas medianas y grandes de muy altos estándares. Entonces esto pasa en todo tipo de organizaciones. Y una idea que solemos tener es que hay como una suerte de perfil de víctima perfecta, ¿no? Entonces te digo, bueno, dibújame a alguien o a una mujer que ha pasado por esto, o alguien que ha pasado por esto, probablemente vas a dibujar una mujer joven, de pronto la sitúo en sus primeros meses, ¿no? O años, si quieres,
de ingreso a la empresa o al mercado de trabajo, digamos, muy revestida como de inexperiencia laboral y inexperiencia como en carácter profesional para enfrentar este tipo de situaciones. Pero la data nos muestra que en realidad el acoso sexual o el hostigamiento sexual laboral es transversal a la vida y ciclo de las mujeres, y las gerentas y subgerentas, digamos, también presentan niveles bastante altos, muy similares a los entry level o a los cargos, digamos, más de tipo operativo, ¿no? Hay que recordar que hay una especial incidencia del hostigamiento sexual laboral en ámbitos predominantemente masculinos, ¿no? Como pueden ser algunos sectores, está Verónica, por ejemplo, en el sector minero, que seguro nos contará algo de eso, pero las posiciones de liderazgo también son posiciones que hoy por hoy, digamos, todavía son predominantemente masculinos, y las mujeres que están ahí suelen estar rodeadas, digamos, principalmente de pares hombres, ¿no? Entonces eso también es un nivel, a ese nivel de exposición a ese tipo de situaciones de acoso. Entonces no hay un paradigma de víctima perfecta, así como tampoco lo hay de un acosador perfecto, ¿no? El buen padre de familia, el buen trabajador, esa persona intachable en su récord laboral, también lo puede ser, ¿no? Y creo que tenemos varios casos internacionales bastante sonados que nos dan muestra de eso. Solamente para terminar, porque estoy midiendo mi tiempo para no pasarme, ¿qué nos muestra, digamos, el estudio de por qué tenemos este nivel de incidencia en un país como el peruano, como el Perú, que desde el 2004 tenemos legislación? Pues tenemos algo muy bueno, y es que las empresas, digamos, medianas y grandes, sí cumplen esta norma, o sea, tienen reglamento de prevención, hacen capacitaciones, digamos, hoy por hoy tienen un comité, digamos, todo eso se despliega. Pero lo que ha venido pasando también es que estamos desplegando sin estrategia, ¿no? Porque no teníamos data de esto. Entonces, sí sabemos cuántas empresas tienen un comité o tienen un reglamento, pero no sabíamos, por ejemplo, si lo conocían, si lo entienden, si el concepto de acoso que estamos intentando bajar lo están captando, si los ejemplos que les damos les están sirviendo para que se vean reflejados. La data nos muestra que estos sistemas, digamos, han venido siendo implementados con muy poca eficacia, ¿no? En general, 3/4 de personas no conocen, no entienden cabalmente lo que es hostigamiento sexual, y más bien tienden a responsabilizar a la víctima por ejemplo, no haberse defendido o no haber detenido la situación oportunamente, ¿no? Entonces, sí falta, digamos, creo hoy por hoy, una adecuada implementación, eso no es gastar plata de masa, es gastarla eficientemente y gastar los recursos de manera eficiente, el tiempo también, y pensar estratégicamente cómo abordarlo dentro de mi organización, considerando cómo es mi cultura específicamente, mis roles de liderazgo, y creo que los ejemplos que acaban de dar Rosina y Verónica van a ser sumamente ricos en eso, y feliz de ir complementando o apoyando con ideas en el medio de sus intervenciones. Así que muchísimas gracias. No sé si quieres que profundice en algo adicional. Ahí he volado con unos 5 o 6 minutos para permitir que esto sea fluido. Sí, Marlene, justo acá había una pregunta, alguien está preguntando qué porcentaje de hostigamiento sexual se da de parte de las mujeres en el Perú, que entiendo que es justamente el dato de 1/3, ¿no? 36% de las mujeres han manifestado haber sufrido algún tipo de hostigamiento sexual laboral en el trabajo, ¿correcto? Sí, en el caso de ellas es un poquito más alto, ¿no? La media va alrededor de 1/3 y el caso de las mujeres siempre dispara un cachito más, ¿no? Buenísimo, muchísimas gracias, Marlene. Esa pregunta, quisiera hacerles una pregunta para tratar de un poco aterrizar la data, ya en casos específicos. Y ahí quiero pedirle a Rosina y a Vero que nos ayuden un poquito contándonos la experiencia del lado de ustedes. Hay como que dos componentes, ¿no? Uno, como bien decía Marlene, no es que efectivamente las chicas jóvenes que empiezan una trayectoria laboral estén mucho más expuestas a casos de acoso, sino eso se da de manera transversal en realidad en cualquier momento de tu trayectoria profesional. Entonces, creo que acá también hay un trabajo segmentado, ¿no? ¿Cómo han trabajado ustedes esto con las chicas más jóvenes, con las líderes, ¿no? O con los líderes? El tema de todas las estrategias de comunicación, cómo lo han trabajado a nivel segmentado dentro de las empresas. Por acá sin duda, hay que trabajar mucho vinculado al tema de la seguridad psicológica, ¿no? Porque también cuando sabemos que solamente el 2%, el 2 de cada 100 mujeres, que es el 2%, denuncian, es porque, oye, estamos realmente creando un ambiente de seguridad psicológica en nuestras empresas. Entonces, sí nos gustaría que nos pongan un poquito de ejemplos por ese lado, y también con el tema de los líderes, porque sin duda los líderes también crean un rol fundamental. Si ellos son los que promueven, si ellos son los que dan el ejemplo, pues probablemente nuestra gente se va a sentir mucho más libre de poder manifestarse o denunciar. ¿Nos pueden contar un poquito de ejemplos, experiencias? Muchísimas gracias.
Hola, Milagros, ¿qué tal? Bueno, muy contenta de estar en este panel. Creo que el tema es muy importante, sobre todo que tenemos que compartir experiencias para que más empresas puedan también sumarse a seguir trabajando en este aspecto, ¿no? Definitivamente para nosotros en el camino, en la experiencia, hemos tenido que, hemos resaltado la importancia de tener una estrategia, ¿no? No podemos tocar este tema de manera aislada, no, este tema no es algo que podamos hacer como una campaña en el año y punto, ¿no? Es un tema que impacta mucho en la cultura organizacional, en el liderazgo, y esto implica que tengamos una estrategia integrada, ¿no? Entonces, para responder tu pregunta, me gustaría empezar por ahí. Nosotros empezamos diseñando una estrategia ya hace varios años, desde el 2017, que es la estrategia de equidad, diversidad, inclusión y prevención de la violencia, donde tenemos este enfoque, estos 5 pilares de la diversidad, ¿no? La diversidad sexual, la diversidad generacional, la diversidad de género, la diversidad funcional de las personas con discapacidad y la multiculturalidad. Y una de las cosas que nos dimos cuenta en el camino, y por eso lo quiero compartir, es que este enfoque de tolerancia cero al hostigamiento sexual es un elemento que recorre todos estos pilares, todas las diversidades que puedas encontrar en tu organización. Entonces es importante que tengas esto en mente para que no diseñes una estrategia enfocada solo en mujeres, ¿sí? O solo en alguna de las diversidades, sino para todos y todas. Tener tolerancia cero al hostigamiento sexual, ¿no? Para nosotros está enfocado en como en 4 aspectos: la cultura, el liderazgo, la educación, y el plan de comunicación es que refleja toda esta estrategia, ¿no? Definitivamente la comunicación es relevante para poner el tema en la mesa constantemente, ¿no? Desde nuestra experiencia creemos que no es un tema que debemos tocar en un solo mes o en este mes que se conmemora, por ejemplo, el día donde estamos resaltando la importancia de la prevención del hostigamiento sexual, sino durante todo el año, ¿no? Los cambios son importantes en el tema cultural, entonces, ¿de qué manera trabajamos? Damos esta visibilidad a través de difundir nuestra postura, ¿no? Entonces, trabajar en el liderazgo implica cuál es el rol del líder, cuál es tu rol como ejemplo que tienes que dar. No, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos un comité de ética, ¿no? Un comité de ética que sesiona mensualmente y donde lo lidera el gerente general, los gerentes de primera, segunda línea, y ahí vemos, ¿no es cierto?, de primera fuente, todas las denuncias que se han recibido. Y aquí entre todos sesionamos para poder definir las consecuencias de cada uno de los casos, ¿no? Por otro lado, también tenemos líderes, embajadores de la tolerancia cero a la diversidad, a todo lo que significa el hostigamiento sexual. Entonces, estos líderes son capacitados en un programa para poder ser voceros de lo que significa realmente para la organización este tema, ¿no? Y yo creo que esto nos está generando un impacto positivo. La medición es súper importante, ¿no? Los resultados que nosotros tenemos de ELSA, por ejemplo, nos han ayudado a seguir mejorando nuestra campaña, nuestro programa de comunicación, porque, por ejemplo, nosotros identificamos que a pesar de todo lo que venimos trabajando, el 84% cree que debe mostrar un rechazo explícito para que sea acoso. Y eso nos dio una alerta, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros poder ahora mejorar, reforzar nuestra campaña de comunicación para que esto no se interprete de esa manera? Entonces hicimos una campaña con situaciones concretas, evidentes, muy explícitas, que durante varios meses, como 6 meses en el año pasado, por ejemplo, hemos reforzado comportamientos y estamos seguros que esto ha mejorado, ¿no? Pero es algo que, como les digo, desde los resultados, desde la experiencia tenemos que ir mejorando. Esto se mantiene vivo constantemente y se va retroalimentando, ¿no? Yo creo que eso es lo que les podría compartir respecto al tema de la comunicación, ¿no? Cómo impacta en que todos estemos alineados en que esta tolerancia se tiene que respetar, tolerancia cero, ¿no? Excelente, Rosina, de verdad que me encantó los 2 ejemplos que has puesto. Uno, que de verdad el comité es liderado por el CEO, ¿no? Porque eso de alguna manera muestra el interés legítimo en el tema, ¿no? Y eso en realidad es, o sea, es el punto de partida. Y lo otro es el tema de tener estos líderes descentralizados con el tema de tolerancia cero,
Porque nuevamente, ¿no? O sea, hay que trabajar a los dos niveles. De verdad que excelentes ejemplos puntuales de cómo podemos copiar esas mejores prácticas al interior de nuestras empresas. Súper bueno. Muchas gracias. Vero, cuéntanos. Además, me encanta, o sea, la idea de complementar el panel con Vero es que Vero viene de minería, que como bien decía Marlene, es un sector masculino por naturaleza, ¿no? Y has hecho un montón de cosas para romper un poquito los paradigmas de cómo un sector tan duro, ¿no? Sí realmente puede cambiar. Cuéntanos, Vero. Mili, gracias por el espacio, Rosina. Muy interesante todas las prácticas que de verdad son muy similares a las que nosotros hemos venido implementando con el tema de la estrategia, pero a mí me gustaría contarles un poco lo difícil que fue. O sea, realmente minería es un sector, como decía Marlene, duro, súper machista. Incluso yo, cuando inicio mi carrera en el mundo de la minería, hace ya 13 años, me encontré con un rechazo inmenso, ¿no? Una mujer que viene al área de recursos humanos con una posición alta nos va a decir qué hacer a nosotros, que nosotros somos mineros, y ella no viene del sector. Entonces desde ahí sentí algo muy duro en mi vida laboral. Y no ha sido fácil porque al principio también era, aquí no pasa nada, ¿cómo vamos a hablar de hostigamiento sexual y eso? Pero si acá todos nos llevamos súper bien, todos nos respetamos, hay un ambiente increíble, mira las encuestas de clima, y efectivamente somos una empresa de puertas abiertas, donde todo el mundo es muy amigo de todos, pero indudablemente sí se dan situaciones incómodas, sí se han presentado situaciones en las cuales la mujer, las chicas, sobre todo más jóvenes, tienen temor de alzar la voz porque, claro, es el gerente o es el jefe, y cómo eso podría de alguna manera frustrar mi desempeño o mi ascenso en el futuro. Entonces nosotros creamos una serie de mecanismos para que las personas pudieran acercarse y denunciar de alguna manera que se sentían acosadas, intimidadas o incómodas, ¿no? Internamente tenemos canales donde ellas pueden llamar a una línea ética. Adicionalmente tenemos un programa 24/7 que funciona todos los días, donde hay psicólogas permanentemente respondiendo y actuando y ayudando a entender lo que está sucediendo. Y nosotros no solamente tenemos la problemática de nuestro propio personal, tenemos además la convivencia con más de 1.800 personas que son de diferentes empresas que viven dentro de la mina. Adicionalmente, la gente que trabaja y vive en las comunidades. Entonces, nuestro rol, la responsabilidad que nosotros asumimos es ir mucho más allá, porque no nos interesa solamente que las 300 personas que trabajan directamente con nosotros estén cuidadas y protegidas y se sientan libres de trabajar ahí, sino que todas las 2.500 personas que conviven en el campamento tengan la seguridad de que están en un espacio seguro y, como bien tú decías, Mili, psicológicamente se sientan protegidas de que puedan decir lo que está pasando. Y a veces solo pensamos que el acoso podría ser únicamente hacia las mujeres, y veía en una de las preguntas, ¿y qué pasa con los hombres? ¿No? ¿También se da a los hombres este tema? ¿En qué porcentaje sucede? Y creo que es importante también reflejarlo y hablar de eso. ¿Por qué? Porque muchas veces esto la gente lo toma como una corriente. ¡Ay, no, esto está de moda! Ahora todo es equidad de género, todo es mirar a la mujer, ya no se ocupan de los hombres. Y creo que es importante poner sobre la mesa el tema como algo muy grande, pero efectivamente las mujeres somos las que más acoso sufrimos, y cuando nosotros pensamos y vemos la data que Marlene presenta, vemos que es real, y en la época de pandemia ha sido terrible, porque las mujeres hemos tenido que convivir muchas veces con acosadores dentro de casa, ¿no? Y eso es lo que ha reflejado la pandemia. Muchos divorcios, mucha gente que se ha separado, incluso han habido varios feminicidios, ¿no? Entonces, nosotros dentro, por ejemplo, hacia la comunidad, lo que hacemos para poder instruirla y capacitarla, firmamos un convenio con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, porque veíamos que la población no tenía dónde ir en Hualgayoc. Sufrían muchísimo de acoso, de maltrato, de muchas situaciones muy graves, y no tenían dónde ir. Y formamos esta alianza para que pudiéramos darles este espacio donde se sintieran seguros y acogidos. Y hoy trabajamos de la mano con ellos. Y la seguridad psicológica se la damos a través de personal capacitado que les explica que esto va a quedar ahí, va a quedar entre nosotros, ¿no? Y lo demostramos día a día con acciones y con mucha capacitación, donde invitamos incluso a las familias a que participen,
porque tal vez el personal que trabaja directamente con nosotros lo escucha, lo entiende, lo asimila, pero va a su casa y la realidad es otra, ¿no? Te maltratan, abusan de ti, puede pasar de todo. Entonces, la familia tiene que estar involucrada y nosotros hemos creado ese canal muy estrecho justamente con la familia para poder generar espacios de comunicación y de real impacto en todos. Pero buenísimo, la verdad que interesante, me encanta, bueno, interesantísima tu intervención, porque en realidad, a ver, si bien es un tema transversal, ¿no? Obviamente está más agudizado en determinados sectores y creo que la minería es uno de ellos, ¿no? Pero me encanta lo que has comentado al final sobre el tema de trabajar con las familias, porque en realidad eso es un tema que empieza desde la crianza, ¿no? Entonces, si no trabajamos en todas las dimensiones, ¿no? Esto es poco probable que podamos avanzar realmente a la velocidad que queremos, ¿verdad? Muy, muy buen ejemplo. Muchísimas gracias. Quiero ahora pedirle a María Ángela que nos comparta algunos hallazgos de lo que han encontrado. Ellos acaban de hacer recientemente el Ranking Par, que es una premiación la semana pasada. De verdad quiero aprovechar en agradecer y felicitar a todas esas empresas que solamente, primero, en primera instancia buscan medirse, porque eso ya creo que tiene un mérito tremendo, ¿no? Y además aquellas que tienen buenas prácticas y que además las comparten con otras empresas. Pero quiero que nos compartas un poquito dos cosas, ¿no? Uno, cómo estamos en el Perú en relación a la región, ¿no? En los temas vinculados a hostigamiento sexual laboral, y en qué hemos avanzado y en qué cosas hemos retrocedido. Me imagino que la pandemia, que también ha cambiado la regla de juego, que por ejemplo ha hecho que muchos tengamos que trabajar en nuestras casas, o sea, ha hecho que realmente haya algunos cambios. Entonces, cuéntanos cómo estamos en relación a la región y en qué hemos avanzado y en qué hemos retrocedido, si es que ha sido el caso. Listo, gracias Milagros por la invitación, encantada de estar en este panel, como dices, de lujo. Creo que es importante ahondar en el rol empresarial para la lucha contra el acoso sexual laboral. Y antes de responder a tu pregunta, creo que es también esencial o fundamental entrar al origen de por qué sucede esto, por qué en mayor medida los acosadores suelen ser hombres. Y esto tiene un origen en los roles de género. Es decir, a los hombres se les identifica con un estereotipo de poder versus a las mujeres con un estereotipo de sumisión. Esto lo que genera es una relación de roles de poder que al final termina desencadenando en estas situaciones de acoso. Como mencionas, ¿cuál es efectivamente una de las herramientas que tiene para poder trabajar con las organizaciones en el cierre de brechas de género? Es el Ranking Par. Esta es una medición anual que realizamos para medir las condiciones en que las empresas están gestionando la equidad de género. De hecho, en esta última edición hemos tenido un enfoque interseccional para entender y ahondar en la experiencia de la mujer más allá del género. Esta muestra, o en todo caso esta última edición, ha contado con la participación de más de 830 empresas a nivel latinoamericano, en más de 18 países, y la muestra en Perú es de 230 más o menos. ¿Cuáles son los sectores más representativos? El sector financiero y el sector minero energético. De los resultados que hemos podido recibir es que efectivamente el 91% de esta muestra de empresas peruanas tienen un protocolo y cumplen de alguna manera con la ley. Si lo comparamos frente al año pasado, hemos mejorado en 7 puntos porcentuales. Y si nos comparamos con la TAM, pues estamos mejor. El promedio de la TAM es 73%. Y esto obviamente responde a que pues para Perú esto es algo normado, digamos, ¿no? Hace muchos años que ya tenemos esta ley y pues las empresas se ven en la obligación de cumplir con esto. Ahora, si nos comparamos con un país que también tiene una normativa similar como México, Perú está mejor. México tiene en promedio 63% de nuestra muestra, tiene este protocolo. Sin embargo, hay algo, como mencionabas, hay algo que Perú todavía y las empresas peruanas pueden trabajar. Y justo tiene que ver, y de alguna manera la pandemia lo ha visibilizado, es el acoso virtual. El Perú todavía, o las empresas peruanas, pueden todavía trabajar en ello. ¿Qué quiere decir esto? El 60% de nuestra muestra señala que no, o sea, solamente el 60% ha incluido dentro del concepto o de las situaciones de acoso el acoso virtual. Entonces ahí todavía tenemos un espacio para poder mejorar, digamos, ¿no? Claramente, el tener un protocolo no es lo único que una organización debe hacer. Sí es importante, definitivamente, porque si no tienes un proceso formal,
Si existe una situación de acoso, pues la persona víctima no va a poder tener a dónde acudir y obviamente la empresa no va a tener cómo tener un lineamiento claro para realizar una investigación y obviamente sancionar si sea el caso. Sin embargo, creo que hay otros puntos importantes en los que se tiene que trabajar. Y de hecho en los diagnósticos que nosotros hacemos y cuando trabajamos directamente con las empresas y entramos a conocer la percepción que tienen las personas dentro de las organizaciones con respecto a la gestión que hace sus empresas, uno de los temas recurrentes cuando abordamos el tema de acoso es que las personas tienen mucho miedo a denunciar, que era lo que mencionaban, ¿no? 2 de cada 100 personas denuncian. ¿Por qué? Porque tiene temor a las represalias. Entonces es un segundo punto que las empresas tienen que trabajar. Tienen que trabajar en el posicionamiento de sus canales, que sean confiables, que sean seguros para las personas. Otro tema recurrente en estos espacios donde conversamos con las personas acerca del acoso sexual es el no tener claro qué cosa es, estas situaciones que justo conversábamos al inicio del panel, ¿no? Estas situaciones de los comentarios, ¿realmente son o no son un comentario sexista? Entonces, creo que hay que, en un tercer paso, trabajar mucho en la educación de las personas. Esto es un tema que viene normalizado de mucho tiempo, son normas sociales que requieren una constante educación, pero creo que la educación debe ser participativa. ¿Y a qué me refiero con esto? Es escuchar a nuestra gente, primero en cómo ellos quieren recibir la información, cómo las personas quieren recibir la información, a través de talleres, de campañas comunicacionales o mensajes constantes, y adicionalmente escuchar cuáles son las interrogantes. ¿Cuáles son las dudas? Claramente una sesión, un taller, una formación tiene que partir de contar el protocolo y el canal, eso se hace, pero debemos llevar al segundo paso, ¿cuáles son las interrogantes que actualmente tienen nuestros colaboradores y colaboradoras para realmente trabajar con ellos en el origen de la situación y realmente poder tener una estrategia de prevención más que de sanción? Entonces, creo que cierro con estos 3 puntos, ¿no? Tenemos que tener un protocolo definitivamente, tenemos que posicionar el canal como algo confiable también, y fundamentalmente trabajar en la educación. Buenísimo, María Ángela, muy interesante tus apreciaciones y totalmente de acuerdo, como dices tú, o sea, nosotros tenemos un marco regulatorio que de alguna manera nos permite probablemente haber avanzado un poco más en relación a otros países, pero de verdad, al final, lo más importante es el tema de la cultura. O sea, lo más importante es el tema de la cultura, y eso se trabaja todos los días, a través de los líderes, a través de la comunicación, a crear espacios abiertos. Nosotros hoy hemos tenido varios espacios abiertos donde la gente en realidad puede contar experiencias personales, porque sabes que este es un entorno seguro, incluso los líderes, yo he contado experiencias personales y eso también ayuda a que la gente también se suelte y que se hable en ese tipo de cosas. O sea, o sea, la víctima es esto, o sea, no puede tener, no es que no pueda tener, ¿no? Es entendible lo incómodo que es la situación, pero a la hora de poder hablarlo, de alguna manera reconocemos que es una problemática real sobre la que hay que tomar acción. Entonces creo que hay que trabajar las 2 cosas en simultáneo, no toda la parte reguladora que viene de la mano de las herramientas, pero sobre todo trabajar con el tema cultural de manera coherente y consistente en el tiempo. Yo quiero hacerles una pregunta a Rosina y a Vero, que está vinculado con el tema de roles compartidos, ¿no? Porque muchas veces hablamos de, oye, ¿cómo hacemos para que las personas denuncien? Ok, si eso es un trabajo, ¿no? Pero por otro lado, es qué rol tienen las personas que están alrededor, ¿no? Nos hemos acostumbrado de alguna manera a ser espectadores y no ser actores. Entonces, el entorno también de alguna manera se vuelve cómplice, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el interior de las empresas se entienda que este es un trabajo de todos, ¿no? Es un trabajo absolutamente de todos y de todas. ¿Nos pueden contar alguna experiencia, algún ejemplo, acciones concretas que han hecho? Siempre los ejemplos nos ayudan un poquito a palpar, ¿no? Los casos con los que tenemos que a veces lidiar. Bueno, yo les puedo empezar a compartir también desde la experiencia, Milagro. Creo que es una pregunta poderosa porque la verdad es que
la cultura, ¿no? Es la forma de que nos comportamos en el día a día, en la cotidianidad, y la transmiten los líderes a través del ejemplo, pero la vivimos todos y todas juntas y juntos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera poder nosotros hacer esta evangelización constante, ¿no? Y hacer esta labor preventiva, como mencionaba Marlene. Bueno, yo creo que aquí lo primero es la comunicación coherente y constante, ¿no? Difundir esa postura que tiene la organización, ¿no? Cómo damos visibilidad a este comportamiento que tiene este carácter sexual indeseado, ¿no? Que es ofensivo y que debe ser denunciado, ¿no? Yo creo que esa postura se difunde. Nosotros, por ejemplo, ¿qué hicimos? El año pasado decidimos hacer una campaña mucho más explícita y arrancó con un video donde nuestro gerente general sale hablando de lo que es y de lo que representa el hostigamiento sexual. Y yo también participé, pero creo que el mensaje que da la gerencia general es muy, muy relevante, porque estos videos llegan a todo nivel, se pueden difundir muy bien en las redes sociales internas, se pueden usar también en diferentes momentos de la organización, y el escuchar a tu lideresa, a tu líder, ¿no? Con una postura clara de la organización donde es tolerancia cero, es de impacto para las personas, ¿no? Porque el engagement que hemos tenido ha sido alto. Y eso lo podemos corroborar, se le puede hacer seguimiento, ¿no? Por otro lado, también el incluir ese tema en el onboarding, ¿no? En todo el proceso de inducción de los nuevos trabajadoras es muy importante, porque desde el primer momento ya estás hablando del tema, ya estás resaltando cuál es el comportamiento que nosotros esperamos de las personas en la organización. Y eso también es muy bien recibido por parte de las personas que se incorporan a la empresa, ¿no? Por otro lado, en organizaciones grandes que tienen sedes, ¿no? diferentes en diferentes lugares geográficamente, es muy importante tener estas embajadoras, embajadores, que son las personas que van a mantener viva esa política, ¿no? Entonces, a nosotros nos ha funcionado súper bien. Estas personas son capacitadas de manera específica y ellas transmiten estas capacitaciones en la sede en la que se encuentran y hacen que se mantenga vivo el tema de manera constante a lo largo de todo el año, ¿no? Las encuestas son también muy importantes, no solamente porque tú estás escuchando lo que piensa, lo que opina tu trabajador, tu trabajadora, sino también que de esa manera le estás comunicando que ese tema es importante. Y con esos resultados nosotros volcamos al plan, ¿no? Eso fue lo que pasó con los resultados de ELSA, que a partir de esos resultados hemos identificado oportunidades de mejora, lo mismo con el ranking PAR, que siempre estamos actualizando los planes. Y esos resultados hay que transmitirlos, ¿no? Entonces, transmitir la postura, ¿no? Tener un plan de comunicación constante con ejemplos explícitos, trabajar el onboarding, la inducción y estos embajadores, embajadoras que nos ayudan a transmitir y mantener vivo ese tema, ¿no? Gracias, Rosina, de verdad súper, súper bueno. La verdad que me gustan estos espacios donde podemos compartir las empresas, las acciones y las actividades que realizamos, porque también aprendemos y en este intercambio surgen también muchas ideas de mejora. Nosotros, definitivamente, si no hubiéramos contado con un equipo de líderes comprometidos desde la cabeza, no hubiéramos podido avanzar, porque como decía Rosina, o sea, uno actúa en consecuencia de lo que ves que hacen tus líderes. Si tus líderes no respetan a la mujer, bueno, ¿tú para qué te están diciendo o dictando ciertas normas si no son respetadas? Entonces, lo primero fue sentarnos con el equipo de líderes y decirles, esto es una realidad, señores, ¿no? Esto está pasando, pasa en el Perú, pasa en el mundo, y algo tenemos que hacer nosotros como empresa y como empresa minera más, porque si queremos que haya más mujeres en el sector, tenemos que dar seguridad y tranquilidad, no solo a las chicas que van a ingresar a trabajar con nosotros, sino a las familias de esas chicas que sienten mucho temor. Entonces, lo primero fue eso, ¿no? Concientizar a los líderes y empezar a unirnos y creando espacios de diálogo y de comunicación, de formación, de capacitación. Teníamos que entender desde qué significaba hostigamiento sexual, qué significaba algo que pasa de la línea, con ejemplos. Y creamos una campaña muy interesante que se llama Basta Ya,
en la que hicimos participar a nuestro personal. Nuestro propio personal hacía los videos y escenificaba las situaciones en las cuales ellos se podían ver envueltos. Y eso lo fuimos poniendo en diferentes televisores que tenemos en la mina, en las oficinas, y la gente iba viendo reflejadas situaciones comunes, diarias, que a veces pasaban por alto, donde no se veía, no sentían que era un acoso, pero ahí empezaban a darse cuenta, sí, ¿no? Esto es incómodo, esto puede fastidiar a la otra persona. Y no lo hicimos, y no lo dejamos solamente ahí, sino que lo hicimos más público y lo llevamos a nuestros proveedores, lo llevamos a la gente, a las contratas, y también empezamos a trabajar en alianza con una radio, que es la radio Hualgayoc, que es una radio que trabaja y llega a muchísima gente, donde más de 30.000 personas se conectan al día, y es el canal de mayor, donde la gente más está conectado, más que el televisor, más que internet, es la radio, en ese sector. Entonces, a través de este canal de radio, tenemos la presencia de doctoras, la presencia de psicólogos, que van resolviendo y que van poniendo situaciones cotidianas del día a día que pueden ir sucediendo y dándole la visibilidad a mujeres que han logrado salir adelante para que las que están escuchando se vean de alguna manera reflejadas y digan, yo también puedo, ¿no? Creo que es muy importante y es responsabilidad de aquellas mujeres que hemos tenido... yo no le voy a decir la suerte porque nos ha costado llegar donde estamos, pero tenemos la responsabilidad de comunicar. No ha sido fácil, porque a veces las personas creen, uy, mira, está ahí, seguramente conocía a alguien, o le pasó esto, o logró hacerlo, pero no, yo creo que si cada una de nosotros cuenta su historia, nos ha costado llegar donde estamos, y el transmitirlo es indispensable para que las otras mujeres sepan cómo lo hicimos, qué alianzas logramos hacer, qué dificultades tuvimos. A mí me toca mucho trabajar con gente joven en las universidades y me gustaría comentar esto porque es bien importante. Doy muchos webinars con chicas que están estudiando minería y carreras afines a los estudios de la tierra y energía. Y vemos cada vez que hay más chicas, pero no terminan la carrera o no llegan a ejercer. Y cuando hacemos la pregunta de por qué no terminan, y es porque en la casa, la pareja, el enamorado o los mismos padres le dicen no. Cuando ya llega el momento de irse a vivir a la mina, les dicen, no, ahí te va a pasar cualquier cosa, no es seguro, te pueden violar, pueden abusar de ti. Y por ese temor empiezan a meterle ideas en la cabeza a la chica, que al final dice, mejor no trabajo en minería, mejor me voy a otro lugar. Entonces nosotros estamos trabajando fuertemente por generar espacios donde las chicas puedan conversar y nos hemos comprometido en crear espacios solo para mujeres dentro de la mina, sitios seguros, espacios, los baños, los camerinos, porque antes en el mismo camerín, en las minas se cambiaban hombres y mujeres, no había un espacio específico para mujeres. Y eso es increíble, pero es cierto. Y poco a poco la minería ha ido evolucionando y ya nos hemos dado cuenta que tienen que haber espacios privados y de que den seguridad a las mujeres. La única manera, hablamos mucho, queremos equidad, queremos más mujeres en el sector, pero si no generamos esos espacios que den seguridad, que las cuiden, y esos canales donde ellas puedan comunicar sus temores, y unos líderes que realmente estén convencidos que tenemos que cambiar la cultura y que tenemos que crear espacios seguros de violencia, no vamos a poder lograr lo que queremos. Entonces es continuo esto, ¿no? Y tenemos también estas brigadas, más o menos como lo que dice Rosina, en cada espacio, brigadas doradas, donde generan esta comunicación y dan la posibilidad de que las personas que se sientan hostigadas o acosadas puedan hablar con tranquilidad. Esos son algunos de los ejemplos, Meli. Buenísimo, Vero, de verdad que me encanta escucharte, pucha, qué tal mérito, porque realmente cuando te escucho digo, realmente las empresas sí podemos ser agentes de cambio, ¿no? Como un tema ¿no? El ejemplo que ponías de la casa, o sea, no trabajes en una mina porque vas a estar en un entorno inseguro y cómo ustedes empiezan a crear de políticas, espacios, con la familia para de alguna manera empezar a cambiar ese chip, para que las mujeres tengan la igual de oportunidades que los hombres, que es lo mínimo elemental, que es un tema lo mínimo, que es tener libertad. De verdad, excelentes los ejemplos. Y es un trabajo de largo aliento. El Perú es un país que tiene un nivel de desconfianza altísimo, en las instituciones, en el gobierno, en las autoridades, en las empresas. Lamentablemente el sector empresarial también tiene en algunos casos estigma negativo. Y cuando no hay confianza es muy difícil de construir. Entonces,
ustedes que están teniendo esas tan buenas prácticas, qué importante es poder comunicarlas para que otras empresas también de alguna manera las adopten, ¿no? Y empezar a crear el círculo virtuoso, ¿no? Y además me encanta porque realmente lo han trabajado de manera muy estratégica en todas las dimensiones, ¿no? Con la familia, con los líderes, con la gente, con todo el resto, para que se entienda que es una problemática y es una responsabilidad de todos. Milagritos. Perdón, Rosina. Yo, aprovechando, justo quería reforzar, aprovechando lo que estábamos hablando, que qué importante también es el bienestar emocional, ¿no? El bienestar emocional de las personas en general y por supuesto cuando tenemos estos casos de hostigamiento sexual. Nosotros desde la experiencia, desde siempre hemos venido acompañando a todas las personas que han presentado denuncias, pero algo que nos dimos cuenta este año que pasó, a raíz de la pandemia y a raíz de todo lo que hemos vivido, es que no le estábamos dando el mismo acompañamiento también a las personas denunciadas, ¿no? Y creemos que también es importante darles ese acompañamiento para que sean conscientes de lo que están viviendo. Son diferentes tipos de acompañamiento, pero son acompañamientos que se tienen que dar, ¿no? Como nuestra responsabilidad como empleadores. Un poco para darles un ejemplo, nosotros tenemos una herramienta que es un programa que le llamamos Confía. Este programa lo que brinda es apoyo psicológico a través de profesionales durante todo el año, durante las 24 horas del día. Y el año pasado fue el año que tuvimos 1.922 llamadas en el año, ¿no? Respecto, que fue algo que nunca habíamos tenido antes y que de verdad que ha sido una herramienta que ha sido muy, muy bien usada, muy bien, que se adaptó a las necesidades de la empresa, y el 10% de estas llamadas que hemos recibido han sido vinculadas con hostigamiento sexual. Entonces también es un canal de apoyo, de acompañamiento, que ahora lo estamos usando también para acompañar no solamente a las personas que denuncian, sino a los denunciantes, y que además nos ayuda como herramienta para seguir trabajando en el tema. Quería colaborar con eso. Buenísimo, Rosina, de verdad muy interesante, porque efectivamente cuando uno dice, oye, 2 de cada 100 mujeres denuncia, es por qué, ¿no? Es porque realmente no hay casos de hostigamiento o porque realmente la gente no confía, ¿no? Me parece muy interesante este canal, desde el nombre, me encanta. Y efectivamente reconocer la problemática, reconocerla, pero trabajar para ir cambiando. Nos queda poquito tiempo. Yo quería preguntarles si habían encontrado algunos cambios en torno a la pandemia, ¿no? Como muchas empresas han pasado al entorno virtual, ¿no? Lo que nosotros vimos el año pasado a raíz de una campaña que hicimos es que este acoso se había trasladado al mundo virtual. Es decir, ¿no? Por WhatsApp, por redes, y no es algo menor, ¿no? Y muchas veces viene disfrazado de emojis o palabras que pueden estar en la línea gris. ¿Cómo han encontrado este tipo de situaciones en sus empresas? ¿Cómo lo han manejado? Porque nuevamente, ¿no? Tolerancia cero, y esto acá no es chistoso. Esto acá no es una broma. Esto no es relajado. O sea, tú estás estás teniendo un comportamiento indebido a través de estos mecanismos también. Entonces, ¿cómo empezar? Porque esto es un tema, como ustedes decían, que es continuo, pero que además va cambiando de acuerdo un poco al contexto. Entonces, ¿cómo la pandemia ha cambiado o qué situaciones han visto de la pandemia ha hecho de que hayan otro tipo de canales, otro tipo de formas de hostigamiento, de acoso sexual, y cómo lo han manejado internamente? Eso, la pregunta en realidad es para las 4. Creo que ahí, Benji, lo que podemos hacer es ponernos a todas en paralelo para que vayamos todas comentando un poco de acuerdo a nuestras experiencias. Si quieren yo empiezo, Milagros. Creo que como mencionas, ¿no? El hecho de que estemos en la mayoría a partir de la pandemia hayamos tenido que trabajar desde casa, pues ha abierto la puerta a que el acoso virtual ya existía, pero de alguna manera pues el hecho de que estés trabajando desde tu casa y que finalmente estés solo frente a una pantalla ha hecho pues que este tipo o esta modalidad de acoso se pueda dar mucho más. El origen está en que obviamente estás frente a una pantalla, no hay un tema de supervisión, nadie te está viendo y tienes todo el día para poder contactar a la persona y estar ahí constantemente tal vez acosándola. Otras situaciones que se pueden haber estado dando o
digamos, la pandemia las visibiliza es que, por ejemplo, en algunas empresas en las cuales no necesariamente han estado todos trabajando de manera remota, sino también hay una parte que está trabajando en la empresa, pues tienes menor cantidad de personas dentro de la organización. De nuevo, es el tema de la visibilización. Hay menos personas supervisando o viendo qué es lo que puede estar pasando o las interacciones de la persona. Entonces, la persona acosadora podría tener mucho más espacio a poder realizar estas conductas. Y lo otro que también visibilizamos es muchas empresas a raíz de la pandemia pueden empezar a contratar a terceros. Y estos terceros, como creo que lo mencionaba Verónica, no necesariamente pues tienen o viven los valores de tu organización o realmente tienen un protocolo estricto y manejan este tema como una cosa principal. Entonces, es también la interrelación entre tu personal o tu equipo con estos otras empresas o estos otros grupos que no necesariamente tienen sus valores. Entonces, creo que una de las cosas que las empresas están empezando a trabajar, pero que creo que todavía falta es incluir dentro de las situaciones que conocemos como acoso sexual, las modalidades virtuales como las que tú mencionabas, y también incluir como dentro de tu estrategia a tus otros grupos de interés, por ejemplo, tus proveedores o los grupos tercerizados con los que trabajes, ¿no? De hecho, si me permites, Milagros, una de las cosas cuando empezó la pandemia, que se decía mucho es que lo del acoso sexual digamos, iban a bajar, ¿no? Por la distancia, en fin. Nosotros lo medimos con ELCA, y lo que encontramos es que en general, digamos, el 40% de los casos que encontramos reportados se habían iniciado durante la pandemia o se habían iniciado antes, pero habían continuado durante la pandemia, ¿no? Que un poco se derrumbaba esta suerte de mito o idea que estaba surgiendo. Y también recordar que ya el uso de las redes sociales, el WhatsApp, ese tipo de herramientas para acosar, ya venía de antes, ¿no? Yo que veo muchísimos casos de esto, cae siempre un chat, ¿no? Hoy en día. Pero claro, se han exacerbado porque de pronto por la distancia se convierten en el mecanismo para. Y lo otro que también surge, y que es interesante con el tema de las redes sociales, es que uno ve en la data cómo evolucionan los casos, ¿no? Entonces, cuando tienes invitaciones, por ejemplo, a salir, que son rechazadas, la persona no entiende e insiste, y la siguen rechazando o no aceptando las invitaciones, hay una migración hacia la red social y empieza este like, ¿no? Desde el 2012 que se creó Facebook, creo, hasta el día de hoy, en absolutamente todas las fotos, el seguimiento de todos los stories de Instagram, las invitaciones, digamos, para conectar en redes sociales, que muchas veces la persona por la presión del entorno laboral y por querer llevarte en general bien con tus compañeros y compañeras de trabajo, terminas aceptando. Y esto pone para las empresas una pregunta que a mí me parece que es crucial, ¿no? Porque estamos hablando de usar WhatsApp, estamos hablando de usar alguna red social que son privadas, ¿no? No son como herramientas de trabajo, y además las interacciones se dan también fuera de los horarios de trabajo. Entonces acá surge muchas veces la pregunta de, yo como empleador me puedo meter ahí en algo que no está siendo hecho con mis herramientas de trabajo o en mi tiempo de trabajo. Nuestra posición es que sí, o sea, separar la vida individual, privada, de la vida laboral con una línea así, pero incruzable, no es posible, ¿no? Entonces, ciertamente hay riesgos y contingencias que correr, pero es parte de ir dando esta mayor protección y no dejando, digamos, a las personas o dejando de evaluar casos que son evidentes solamente pues porque fue 6 y 0,5 y no 6 PM, ¿no? Eso es parte de los compromisos que toman las empresas y las posturas que toman las empresas, pero lo traía porque efectivamente es un tema que surge, una duda que surge muchísimo en los casos que nos toca ver. Gracias, Marlene. Quiero aprovechar hacer una precisión en lo que tú dices. Estoy totalmente de acuerdo y lo hemos visto, claro que de manera reciente, en la crisis política en la que estamos viviendo, cuando una de las máximas autoridades se hizo público su comportamiento en su ámbito personal, ¿no? Y donde decimos, de verdad, al final, las personas no son unas en tu ámbito personal y otras en tu ámbito laboral. O sea, los valores son transversales a tu vida. Y por eso yo creo que es tan importante, y ahí un poco yendo al tema de onboarding, es que cuando contratemos gente en nuestros códigos de ética, tenemos que decir explícitamente lo que esperamos de la gente en su mundo profesional y laboral. O sea, yo no puedo agarrar y contratar a una persona, pues ¿no? Que roba afuera, ¿no? O una persona que tiene un comportamiento fuera de ético, fuera de la oficina. O sea, no, porque no somos personas distintas. Entonces,
creo que el ser muy explícitos en nuestros códigos de vida, cómo esperamos que te comportes dentro y fuera de la empresa, son las reglas de juego bien claras. Cada uno ya decidirá si es que quiere entrar o no. Pero creo que es bien importante que seamos como, nuevamente, explícitos, ¿no? En que los valores se llevan a todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces te quería agradecer por ese comentario porque me parece que es como bien pertinente. ¿Qué más? ¿Qué otros comentarios en relación a...? Y también muy válido lo que dices, porque efectivamente las empresas que antes de la pandemia ya tenían esto, probablemente habían casos de hostigamiento, acoso recurrentes. Cuando viene la pandemia, en realidad lo único que hace es se trasladan al mundo virtual. Entonces lo que te dicen en el fondo es un tema de cultura, ¿no? Entonces hay que trabajar el tema de cultura, es lo más importante porque es un tema de fondo, es un tema de estructural. ¿Qué más? ¿Qué otros ejemplos, alguna otra práctica, algo que quieran comentar sobre esto? A mí me gusta mucho lo que dices, Mili, de cultura, porque realmente la cultura es el ambiente, es donde tú vives, cómo convives, las reglas que están tácitas y las que no son tácitas, ¿no? La forma en la cual nos comunicamos y cuando sales a defender un caso de estos o cuando lo pones sobre la mesa, la gente dice, oye, sí, esta empresa realmente se responsabiliza y es consecuente con lo que dice, ¿no? Nosotros trabajamos muchísimo desde la inducción, la reinducción, el onboarding, estamos todo el tiempo recordando, porque es una tarea de todos los días, ¿no? Es una tarea de, como, es de educación, porque vivimos los que somos mayores, antes no se veía este tema, no se visibilizaba, no se ponía sobre la mesa. Y son la juventud, la gente joven que hoy lo dice más. En mi caso, en la organización, lo que hemos visto más en este tiempo de pandemia ha sido tal vez el abuso en los horarios, el no respetar y el llamar a la gente sin acordarte que también es mamá, que también es esposa, que probablemente además tiene que cocinar. Claro, los roles se han visto complementados con los de los esposos, pero no en todos los casos. Muchas de las mujeres se nos ha visto recargado el trabajo triplicado, cuadriplicado, y encima el jefe que ha seguido y mandando mails y citaciones a horarios que no eran los que debían de ser. Con eso sí hemos tenido que lidiar mucho al inicio, crear políticas claras, hacer muchas charlas, hasta que la cultura ha ido reforzando esto de no. O sea, a esta hora ya no hay, los viernes tenemos horario de verano, entonces no puedes poner una cita a las 6 de la tarde porque el viernes ya es la hora de estar con mi familia. Y lo que también hemos tenido mucho en el consultorio psicológico, han llegado muchos temas de violencia familiar, sobre todo en contratas y sobre todo de mujeres que se han sentido hostigadas por el marido, ¿no? Tal vez el marido que toma, y no tenía cómo salir a tomar fuera con los amigos y estaba tomando en casa, entonces se veían situaciones violentas, entonces sí han habido mucho de esas denuncias que hemos recibido a través del canal de 24/7, donde los psicólogos y las psicólogas han estado brindando apoyo, ¿no? Pero es un tema muy de todos los días de trabajar y de crear cultura. Y cuando tú creas una cultura que es muy fuerte, donde los estándares y las acciones y los valores están claros, la gente que no conversa se siente tan incómoda que sola se va. Renuncia, porque no se siente cómoda, se siente que lo están mirando, que en algún momento va a sufrir alguna denuncia, entonces por no exponerse, se termina yendo. Entonces, por eso que la cultura es tan importante, por eso que todos los que veamos alguna situación que no va de acuerdo a la cultura, que no va de acuerdo con tus principios, tienes que levantar la mano. Es obligación de todos, y por eso también tenemos que fomentar eso, que la gente se atreva, ¿no? Que se atreva a decir lo que está pasando, lo que están viendo. Totalmente de acuerdo, Vero, totalmente de acuerdo. Es trabajo de todas y todas. Nos queda un minuto. ¿Alguien más que quiera comentar? Bueno, yo quería agregar de que estos comportamientos, más allá de la pandemia, tienen que ver con la generación, ¿no? Con los más jóvenes que están ahora comunicándose de una manera diferente. Y no solo los más jóvenes, ya todos nos comunicamos de maneras diferentes porque usamos las redes sociales para todo, para el trabajo, ya todo se mezcló, ¿no? Ya nuestra vida laboral, nuestra vida familiar, todo está mezclado. Entonces, lo que nosotros vemos desde la experiencia es cómo ahora estos casos, ¿no? de
envío o solicitudes a través de fotos, de videos, ¿no? Con contenido sexual, se han incrementado en los casos, ¿no? Y esto es algo que también se mide en ELSA, por ejemplo, y con esa información nosotros podemos tomar acción. Pero también a nosotros nos ha servido mucho ser muy explícitos en la campaña de comunicación y usamos estos como cómics, ¿no? Donde se relatan exactamente los casos para que se resalte que eso es acoso sexual, porque también hay la percepción de que no lo es todavía, ¿no? Nuestros resultados nos lo dijeron, ¿no? La gente siente que en un porcentaje de 84% que tiene que haber un rechazo explícito y si no lo hay, pues es una broma y lo paso por alto. No, entonces tenemos que ser muy agudos en resaltar que eso sí es acoso y que no es un comportamiento permitido, ¿no? Entonces, eso es lo que podría agregar. Buenísimo, Rosina. De verdad, me encanta escucharlas porque, a ver, creo que hay mucho por hacer, pero también hay muchas cosas que están haciendo y creo que es esto, hay que también reconocer lo bueno, ¿no? Un poco para, cerrando a nivel de conclusiones, creo que lo importante es tener un diagnóstico, no podemos negarlo, hay una realidad, ¿no? Y creo que cada empresa tiene que tener un diagnóstico específico porque parte nuevamente del tema de la cultura, probablemente del sector, ¿no? De la conciencia que hayan tomado, etc. Entonces, primero tener un diagnóstico claro, ¿no? Esto, para ver cuál es tu punto de partida, ¿no? Dos, efectivamente armar un plan estratégico, ¿no? Que implique un compromiso genuino y legítimo de trabajar de manera constante, ¿no? Porque es, como dicen, desde el onboarding, desde participación en talleres, o sea, con las familias, ¿no? De manera constante y en todas las dimensiones. Y otra cosa muy bacán que han puesto como ejemplo es el tema de con el tono de comunicación adecuado, porque cuando o sea, una cosa pues es el marco teórico, no son los conceptos, otra cosa son los ejemplos. Cuando tú usas ejemplos, ¿no? A través de casos reales o con cómics, ¿no? Esto, te ayudas a tangibilizar de alguna manera, decir, oye, ¿de verdad? Sí, pues yo he hecho ese comentario un montón de veces, pero lo he hecho como broma, ¿no? Y ya, pues ya nos ha aceptado. Entonces, los ejemplos, ¿no? Y la forma de hacerlo con testimonios o con ese tipo de recursos también ayuda a que la gente de alguna manera interiorice, ¿no? Más rápido, ¿no? Y que de alguna manera se empiece a dar cuenta cuáles son los comportamientos que ya no son aceptables, ¿no? Entonces, creo que hay un trabajo largo por hacer, pero yo les agradezco muchísimo a las cuatro. Ha sido riquísimo estar con ustedes, escuchar la data que tienen, escuchar los ejemplos concretos, escuchar las acciones que han hecho. Si es que ahora tenemos 78 personas conectadas. Si después de esta charla, cada una de las 78 personas conectadas por lo menos implementa una acción de la que ha escuchado en sus empresas o va donde su jefe le dice hay que hacer esto, creo que estamos ayudando a crear el cambio. Tenemos una gran responsabilidad y yo las invito a seguir en esta lucha, ¿no? Que va a ser de largo aliento, y agradecerles por su valentía, por su determinación y por inspirar tanto. De verdad que son mujeres extraordinarias y estoy segurísima que podemos contagiar a que poco a poco esa problemática tan grave empieza a cambiar en nuestro país. Mil gracias en nombre de Apoyo Comunicación y a todo el resto no hemos tenido tiempo de repente para poder absorber todas las dudas, pero bueno, nos pueden seguir en LinkedIn, podemos conversar, estamos a su disposición porque eso es un trabajo de todos y todas. Mil gracias. Gracias también, Mili. Muchísimas gracias. Gracias, Chica. Muchas gracias. Gracias, Apoyo por la Comunicación. participación. Una fotito, chicas, una foto nos tomaremos antes de que... Una foto. Ya, Benji, ¿nos ayudas con la foto? Sí, a ver, les cuento para la foto. En 3, 2, 1, sonrían. Y listo, gracias. Está sonando el clic. Muchas gracias. Gracias, ahí vemos el chat. El chat Gracias. todo el mundo nos Gracias. agradece, de verdad, gracias. De verdad, Cuídense. Gracias. mil gracias. Gracias, chicos.